Videotutorial número 2. Continuamos analizando los rendimientos de nuestra acción de Netflix, pero ahora vamos a responder dos preguntas fundamentales. ¿Cuánto ganó o perdió Netflix en un día típico? Y en un año completo, ¿cuánto rendiría si ese promedio se mantiene? Vamos a ello, vamos a calcularlo. Primero, la media o promedio diario y luego la media o promedio anualizado. Vamos a nuestra base de datos. Muy bien, vamos a calcular la media o promedio diario. Recordemos que estamos trabajando con los rendimientos logarítmicos porque ese es el estándar de la industria. Para ello utilizamos la función promedio y marcamos el rango donde están nuestros datos. Recordemos que el periodo que analizamos consta de 502 días. El resultado es 0,22%. Ahora vamos a calcular la media o promedio anualizada. Es siempre necesario calcular en los periodos anuales para poder establecer comparaciones. La media del día por 252, recordemos que el año tiene 252 días en el mercado bursátil. Muy bien, ahora vamos a calcular a responder otra pregunta bien interesante y es ¿cuánto rindió realmente esa acción? Para ello vamos a calcular el CAGR o tasa de crecimiento anual compuesto. Vamos a nuestra base de datos. Se calcula del siguiente modo. Habrán intuido que lo primero que tenemos es el rendimiento bruto, es decir, el valor de la acción al final del análisis del periodo sobre el precio de la acción al inicio del periodo, todo eso elevado a la 252, que son los días del año bursátil, sobre 502, que son los días de nuestro periodo de análisis, menos 1. Nos da 74%. Vamos a analizar esos resultados. Muy bien, ¿qué es la media aritmética anualizada? Es importante reconocer que es el promedio estadístico del rendimiento anual, pero ese es un valor esperado, es cuánto espero ganar en promedio cada año si el comportamiento pasado de esa acción se repite. Es una predicción en el futuro. Muy bien, ¿qué me pasa con esa media anualizada? Ignora el efecto compuesto, me sirve para modelar rendimientos esperados en el futuro, pero no es el porcentaje que gané definitivamente. Ahora comparémoslo con la tasa de crecimiento anual compuesto. Esta es una tasa anual constante que reproduce el resultado final real. Responde a la pregunta de a qué velocidad compuesta creció realmente esta inversión por año. Mira el pasado, ya ocurrió. No es que yo voy a invertir hoy a futuro, no, ya ocurrió, ya invertí, quiero saber cuál es esa tasa de crecimiento anual compuesto. Esta es muy importante porque sí reproduce el resultado final, es el que yo le informo al inversor. Es muy importante decirles que esta sí considera el interés compuesto. Recuerden que las acciones cambian de precio constantemente y por eso es necesario tener en cuenta el interés compuesto. Reporta el rendimiento histórico real y por eso noten que los valores son diferentes. El valor esperado es 55,62%, en tanto que la tasa de crecimiento anual fue efectivamente de 74,2%. Muy bien, vamos a responder la siguiente pregunta, y es ¿cuánto riesgo se asumió? La desviación estándar es lo que debemos calcular, que es la medida de la volatilidad. Vayamos a nuestra base de datos para realizar los cálculos. Igual que en el caso de la media, necesitamos calcular la volatilidad diaria. Para eso vamos a utilizar la fórmula DESBEST-M. Atención a lo siguiente, M porque estamos trabajando con una muestra. Siempre los valores históricos de un activo financiero son una muestra. Muy bien, ahora vamos a calcular la volatilidad anual. Se calcula utilizando la volatilidad diaria multiplicado por la raíz de 252, que es nuestro año bursátil. El resultado es 33,35%. Entendamos lo siguiente. En el lenguaje común, cuando decimos riesgo, nos referimos a la posibilidad de perder dinero. Cuando decimos riesgo en estadística financiera, estamos hablando de la incertidumbre, de la cantidad, de la magnitud y la dirección en el que se nos pueden mover los rendimientos financieros de nuestro activo. En este caso, esa magnitud es del 33,35%. Vamos a realizar un pequeño ejemplo ilustrativo. La media o el valor esperado futuro de la acción es 55,62%, pero ya sabemos que nuestro margen de incertidumbre es de 33,35%. Entonces, si le sumamos a la media
Ese margen de incertidumbre nos da un límite superior de 88,97%. Y si restamos de la media ese margen de incertidumbre, nos va a dar el valor de 22,27%. ¿Esto qué quiere decir? Que como tenemos una media o un rendimiento promedio esperado tan bueno, nuestros rendimientos se van a mover entre el 88,97% y el 22,27% alrededor de la media. Hagamos el ejercicio pensando que invertimos $1,000 o que vamos a invertir $1,000. ¿Cuánto debo esperar como media o como promedio de rendimiento? $1,556,20. Pero nuevamente, como sé que me muevo en un margen de 33% aproximadamente, entonces mi límite superior va a ser $1,889,70 y mi límite inferior va a ser $1,222,70. ¿Esto por qué? ¿Por qué ocurre esto con la acción de Netflix? Porque tiene una media muy alta como resultado de que estamos en un periodo al alza. Miremos la gráfica del periodo al alza de esta acción. Miren, allí lo tenemos, enero de 2023 a diciembre de 2024. La acción estuvo siempre al alza. Fue para quienes invirtieron una excelente inversión. Por eso, a pesar de que tenemos una incertidumbre de 33% aproximadamente, siempre vamos a ganar. Muy bien, vamos a responder nuestra siguiente pregunta y última. ¿Está este riesgo justificado por el rendimiento si queremos invertir en Netflix? Para responder esa pregunta tenemos que calcular el coeficiente de variación o riesgo relativo. Calculemos. Muy bien. Riesgo relativo diario con fines ilustrativos se calcula del siguiente modo. La desviación estándar diaria sobre el valor absoluto de la media diaria. Siempre el valor absoluto por razones matemáticas, no nos puede dar negativo. Muy bien. Ese resultado es 9,52. Ahora calculemos el riesgo relativo anual. Utilizamos entonces la desviación anual sobre el valor absoluto de la media anual y ese resultado nos da 0,6. Noten la enorme diferencia entre los dos valores o riesgos relativos. Eso lo que muestra es que las inversiones, cuando se hacen a largo plazo, disminuyen ese riesgo relativo. Vamos a la interpretación de ese riesgo relativo, vamos al detalle. Muy bien, vamos a interpretar ambos valores. En el caso del riesgo relativo diario, lo que quiere decir allí es que por cada punto de retorno o de rendimiento arriesgamos casi 10 veces más, 9,52 puntos de riesgo. En el caso de 0,60 quiere decir que por cada punto de rendimiento, ¿sí?, nosotros arriesgamos 0,6 puntos de volatilidad o de riesgo. ¿Sí? En este caso notemos algo importante. El rendimiento es mayor al riesgo, lo que quiere decir que este es un activo financiero eficiente. Con poco riesgo produzco mejores rendimientos. Muy bien. Diferencia entre la desviación estándar y el coeficiente de variación. La desviación estándar es el riesgo absoluto del activo. Me indica cómo se mueve ese activo. Recordemos cuáles son los márgenes de incertidumbre alrededor de la media. En cambio, el coeficiente de variación me dice si el riesgo me informa si vale la pena ese movimiento dado lo que rinde, si vale la pena correr ese riesgo porque voy a obtener ese rendimiento. Me sirven ambos para comparar activos unos con otros, pero el coeficiente de variación mide la eficiencia del activo. Muchas gracias.